Notas previas. Antonio Gramsci, marxista italiano, habló sobre la revolución cultural, una nueva cultura popular de dominio hegemónico desde una perspectiva obvia de izquierda comunista. Posiciones opuestas vienen de personajes argentinos, españoles, que comenzaron a hablar de combatir los pensamientos izquierdistas acuñando el término de batalla cultural, refiriéndose a la defensa de la tradición histórica y del compromiso de evitar la ruptura con los valores que encierra la tradición. De esta manera, la cuestión era hacer frente para conservar el orden social y económico, luchando contra una agenda globalista, progresista, relativista, pero en todos los ámbitos de la sociedad. Estas dos posiciones ideológicas y de intereses políticos, que representa una a la izquierda comunista y la otra a una ideología libertaria o de liberales, que hace frente a ciertos tópicos de ideología de género, aborto, eutanasia, etc., acogiendo un sentido moral conservador, pero abierto o de suma libertad liberal en lo económico y en el libre mercado. Ante estas posiciones encontradas, hoy, en el programa Acción 2024, hablaremos de la verdadera perspectiva de combate, la batalla espiritual integrada y transformadora de la sociedad, distante de una izquierda comunista y distante de una nueva derecha relativista, y por la cual ambas posiciones tienen implicaciones corruptivas por estar dependiendo del sentido netamente económico materialista. Buenas tardes, amigos, hermanos, seguidores todos, otra vez aquí en su programa Acción 2024. Hoy vamos a tratar un tema muy crucial, muy importante, la mal llamada batalla cultural y sus implicancias corruptivas. Después de haber escuchado las notas previas, vamos a ir al llano, al desarrollo de este tema, porque nosotros vamos a emplear la perspectiva cristiana. No estamos nosotros para oponernos a posiciones de ideas o pensamientos de materia, más que nada con la razón pura, si es que no conocemos la integridad del ser humano, la naturaleza, otras ciencias del saber que tienen que ser interdisciplinarias para poder de manera armónica, coherente y articulada descifrar y enfrentar lo que podemos afrontar correctamente desde una perspectiva cristiana basada en la doctrina social de la Iglesia. Y lo primero que hemos encontrado como vacío de esta mal llamada batalla cultural y sus implicancias corruptivas es que, primero, no detectan al enemigo. Y el enemigo siempre va a ser esta élite plutocrática, cosmopolita, globalista y anticristiana. Entonces, si nosotros hablamos de batalla cultural, estamos restringiendo su ámbito de entendimiento y de concepción, y más bien estamos reduciendo un verdadero sentido de penetración de un pensamiento foráneo que tiene que ver con esta élite plutocrática. De tal manera que, detectado este enemigo, nosotros no podemos ser tontos útiles para enfrentar simplemente a conflictos creados entre izquierda y derecha, porque nosotros siempre tenemos por norte ver una mirada que nos identifique con la visión de hombre, la visión cosmopolita cristiana que tiene que ver con el centro alto, es decir, la perspectiva cristiana. Y para hablar de todo esto tenemos que tocar lo que hace más de 18 años estamos hablando sobre el nuevo orden mundial, que ese es el verdadero enemigo. Y nosotros tenemos una anécdota, se puede decir. Fuimos invitados en cierta oportunidad, allá por el año 2008 más o menos, si mal no recuerdo, después de haber hecho conocer nuestra disputa y defensa de los derechos humanos del concebido, del
la relevancia del derecho a la vida, fuimos invitados por unos pastores evangélicos a integrar una exposición sobre la materia que tiene que ver con el nuevo orden mundial, tal como se había acordado con los representantes o organizadores. Sin embargo, en esta reunión en la que estaban congresistas, estaban de otras religiones, religiones anglicanas, habían ahí de la judía, existía también representantes de la embajada de Estados Unidos, etc. Y un pueblo cristiano evangélico de cerca de más de 1200 presentes ahí en esa audiencia. Al comienzo, entonces, fui invitado para ese tema, pero ocurre que en el momento indispensable, cuando instalo mi PowerPoint e iba a hablar sobre el nuevo orden mundial, donde se agrupa esa asociación de esta élite existente mundial, la asociación de los sionistas y la asociación de los masones, cuando de repente por ahí me llega una notita diciendo de que no hable de ese tema cuando ya había puesto todo el título. Entonces no identifican el enemigo. ¿Cómo vamos a poder nosotros hablar sobre un asunto tan importante para poder ilustrar a todo un pueblo de fe cristiano como es el Perú? El Perú es algo singular, es algo distinto, hay que marcar siempre en la mente y grabar en el corazón que, acuérdense, hemos sido la Roma de América, hemos abarcado casi todos los países de América y por lo tanto nuestra tradición, el concepto de tradición es distinto a lo que tienen determinados países, determinadas naciones, determinados continentes, que no es la nuestra. Por lo tanto, nosotros simplemente vamos a sincronizar lo que es la perspectiva cristiana. Cuando se nos dice que no va ese tema, y porque me habían anunciado en ese momento más bien otro tema, que iba a hablar sobre la vida y la defensa del concebido, pero yo no había quedado en ese tema, entonces una protesta hubo de un representante judío porque vio el título de sionista, del pueblo judío de ese entonces. Estaban ellos ofendidos y por ahí la gente de la religión anglicana, bueno, cerré, no voy a hablar de ese tema, pero comencé a hablar así espontáneamente por una inspiración que nos da siempre el Espíritu Santo y comenzamos a hablar del dinero, del reconocimiento y el poder de la manipulación, porque ahí era un pueblo cristiano y tenía que entender muchas cosas. Efectivamente, con el desarrollo se vio que el pueblo cristiano, no los directivos, no los que organizadores o no los que estaban en esa directiva, en esa mesa directiva, en la cual a mí me pusieron como a un rincón, se manifestó la presencia, una voz profética que viene a decir lo que hoy estamos defendiendo como cristiano católico. Y esa es la anécdota que tenía que contarles, porque si no identificamos el enemigo, no sabemos contra quiénes estamos luchando, ni qué cosa es el control del mundo. Entonces, esos aspectos para nosotros es tan importante para poder desarrollar. Y dicho esto, también tenemos que contar de que nos habíamos ya en el año 2018 posteriormente, en la que se estaba incrementando el conocimiento de lo que es afrontar a esta élite mundial archimillonaria con perspectivas nuestras. Yo les recomiendo un libro muy importante como es La Guerra Invisible, de Lucas Carena y de Pablo Davoli. Muy bueno, un libro muy bueno donde justamente hace una estructura completa de cómo se domina y se controla las mentes de las masas. Ahí hablan también del Instituto Tavistock, hablan de todas las corrientes existentes para poder obligar e imponer un anticristianismo mediante un pensamiento único que se establece a través de diferentes fundamentos en diferentes espacios, en diferentes lugares, pero todo con un mismo propósito, un mismo objetivo: descristianizar al mundo
a los pueblos de fe, a las naciones, y el Perú es uno de ellos. Pablo Dávila y después hizo, y son católicos, por si acaso, son escritores argentinos católicos que van a la profundidad de la cosa, del tema, no superficialidad, ni tampoco viendo cáscara, y no lo que es lo nuclear. Y ahí también pudimos destacar nosotros cómo hay un gran... Aquí tengo el nombre de Salvatrucci, Adrián, un opinólogo argentino muy bueno, que él ya tenía identificado quién era el enemigo. De tal manera que ahora cuando comienzan a hablar desde una perspectiva, como ya hemos visto en las notas previas, de Antonio Gramsci con la izquierda y la derecha con las estrellas que vienen de todas partes, de Argentina, de España, y hablan mucho, pero hacen poco, porque en sus propios países sigue avanzando esos detalles que ellos analizan, principalmente reduciendo todo el concepto, el ámbito general que es la globalización, el nuevo orden mundial. No se trata solamente de cultura, y eso lo vamos a ver, porque también hay que saber distinguir lo que es cultura, lo que es tradición, lo que es civilización. Y parece que estos personajes que nos visitan se han comido como 40 libros intelectuales y contraponen ideas, contraponen posiciones de izquierda o de derecha, pero están de todas maneras cayendo como tontos útiles para caer en una implicancia corruptiva, como vamos a verlo posteriormente. Nosotros encontramos aquí las diversas tácticas y maniobras que se han usado del vaciamiento cultural identitario de los pueblos. Esto es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Cuando, por un lado, la ideología izquierdista, ya hemos desarrollado en anteriores programas ampliamente sobre lo que era Antonio Gramsci, marxista italiano que hablaba de la revolución cultural, y cómo ha sido su influencia. ¿Por qué? Porque él tuvo la mejor estrategia de ubicar quién era el enemigo para la izquierda comunista. La Iglesia católica, y por eso analizó su estructura, su organización, sus hombres pensantes, su forma de penetrar, sus metodologías, todo lo analizó para poder destruirla. Y eso es lo que se basa y se agarra la izquierda comunista para poder actuar en este campo. De tal manera que la batalla cultural no solamente llega a eso para ver los detalles de la ideología de género, de la homosexualidad, de la eutanasia, del aborto. Sí, pero se ve desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista político, económico, ahí no. Ahí se dice que son libertarios, que son libres, que la ley del mercado libre, el libre mercado y todas esas cosas. O sea, conservadores de un lado, pero liberales de otro lado. Y eso se pierde la integridad de un ser verdaderamente católico, de un ser verdaderamente cristiano, aunque sea evangélico. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos unen, pero hay muchas cosas que nos desunen, porque si vamos a discrepar en algunos aspectos no vamos a poder ser aliados para poder derrotar y afrontar esas posiciones de esta élite plutocrática. De tal manera que en todo esto está concebido que hay una masificación que consiste en penetrar en las mentes a través del factor psicológico. Yo muchas veces insisto, si no se entiende que el hombre es un ser psico, bio, social, espiritual, no podemos nosotros enfrentar, porque esa es la naturaleza, no podemos confrontar esas posiciones y no podemos nosotros tener una acción de éxito, una acción de victoria. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llama más bien el combate espiritual, pero un combate espiritual donde están todas las materias del saber, conceptos, porque si no se conoce de psicología, si no se conoce de antropología, si no se conoce de sociología, si no se conoce de política, de las ciencias políticas, del orden jurídico, si no se conoce la realidad de un país, y aquí en el Perú sí tenemos nosotros justificación
permanente para poder hablar, porque ha habido visionarios políticos que han podido determinar cómo es que tenemos que defender nosotros la patria, la peruanidad. Ahí está en nuestra memoria Víctor Andrés Belaúnde, cómo es aplicación de un tiempo, espacio histórico a través de Aya de la Torre. Hay en el Perú muchas fuentes y por la tradición que es distinto a la cultura. Si ustedes se comen, por decir, 40.000 libros o 50.000 libros que hablan de la posición de la batalla cultural, pero desde el punto de vista de la razón, y no hacen un combate estratégico desde el punto de vista del ser, la integridad del ser, el conocimiento del ser, el saber y los límites de la moral, es otro saber, es otro conocimiento, con el conocimiento espiritual. Todo eso es que nos hace a nosotros tener una visión cósmica cristiana muy diferente. Por eso es que es muy importante tener bien sincronizado todos estos aspectos, porque no vamos a entrar en la exacerbación de dominio del control de las mentes desde el punto de vista psicológico, dominio de la masa como hace la élite mundial en estos momentos. Es un dominio hegemónico de todas las naciones. ¿A través de qué? A través de esos organismos internacionales que son los que establecen las políticas para poder las naciones seguir como una especie de guía. La UNESCO, la ONU, todos son de la ONU. Tenemos nosotros el Fondo de Población Mundial, la OMS. Todo eso se establecen las políticas para que las naciones simplemente la apliquen, la empleen, condicionadas por grandes financiamientos. Hay cerca de 140 empresas transnacionales las que están dominando todo el mundo global. Y les voy a dar unos datos que voy a coger aquí justamente de Pablo Davoli en su segundo libro que él ya escribió, La Guerra Invisible número 2, en donde es un marco puramente psicológico. Entonces esto es lo que representa un peligro. Fue la élite de Marras la que puso los cimientos de la tecnoestructura con la que pretende gobernar, y en gran medida ya se gobierna de facto a la humanidad entera. Y ahí podemos ver que está Rothschild, su dinastía, Rockefeller, que sigue con su dinastía, George Soros, que ya lo conocen, y el magnate del juego, Sheldon Adelson. Entonces, ahí ustedes están mirando todo lo que representa ese peligro. Y seguimos, dice, de acuerdo con el mismo, el 40% de la riqueza mundial se encuentra controlado por 147 empresas multinacionales, la mayor parte de las cuales se dedica a las finanzas y a la minería extractiva. De este modo, el selecto conjunto empresarial controlaría en forma indirecta los grandes procesos de la economía global. Por lo tanto, no podemos nosotros reducir ese campo de acción, ni el concepto, ni el sentido. Y cuando yo les hablaba, una cosa es la cultura, la tradición, y otra cosa es la civilización. Esto se marca claramente porque usted puede tener un conocimiento amplio, intelectual, la razón para usted es brillante, o un personaje estrella que viene en nosotros. Mire, los llevo a la selva y ahí se van a dar cuenta que la cultura no es como ustedes creen. Porque ustedes van caminando y si pisan una hierba que está envenenada, se mueren. Un chuncho por ahí o un nativo sabe lo que debe pisar, lo que no debe pisar. Y usted se muere con 50.000 libros en la cabeza de manera intelectual, pero no entendió lo que son las culturas. Y en el Perú hay multiplicidad de culturas, por eso nos hace ser muy singular. De tal manera que nosotros, para poder actuar en todos estos aspectos, tenemos que tener presente una característica
Y aquí, siguiendo el desarrollo de nuestro tema, vamos a indicar la visión cósmica cristiana, integral, armónica, coherente, no se reduce a batallas únicamente en términos de ideología de género, aborto, eutanasia, etc., sino en enfrentar al enemigo global identificado que actúa también en lo político, social, económico, educativo, religioso. Y hay que recordar esto, es muy importante. Nos enfrentamos a agentes humanos del mal en las altas esferas globalizadas. Ya lo hemos dicho, son sus organismos internacionales. Entonces, la batalla que libramos, recordando al Santo Pablo, decía, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra gente, principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Y ellos están en esa élite mundial, ya he dicho, es un triunvirato asociativo o corporativo, los grandes millonarios que son 7 representantes, lo conocen los Rockefeller, los Rothschild, la dinastía, los George Soros y los que asisten constantemente al foro de Davos, a diferentes foros, y lo que envuelve es un dominio de solo 7.000 personas para dominar el mundo, que son en todos los países infiltrados, en todas las naciones infiltrados para poder emplear ese dominio, ese pensamiento único, ese aspecto dominante para todos. Entonces, los agentes humanos que están dentro de esa oscuridad, dentro de ese mundo del mal, de esa ambición de dominio, de poder, de reconocimiento, de brillo autosostenido por su propia gloria y no por lo que representa ser un servidor cristiano, por Dios, por la patria, por la familia, por el prójimo, para que les llegue a todos eso. Nosotros ya tenemos historia conocida y ganada. Nosotros hemos vencido a los comunistas y estamos por acabar con esa nueva derecha, con los liberales, los progres, los caviares y todos aquellos que solo con el intelecto y lo material pretenden gobernarnos. Eso no es así. Nosotros tenemos algo distinto. Tenemos, como se dice, a Dios y el orgullo de hablar de la espiritualidad y de nuestra religión. No nos sentimos avergonzados de nada, por el contrario, porque es lo único que estamos nosotros deseando, que no dejar a Dios de lado, un pueblo abandonado en manos del Estado que deja a través de la alta plutocracia a que aparezcan dioses en esta posmodernidad, y por el contrario nosotros comenzamos a ser cada vez menos, a perder la fe, a perder la tradición, a perder la historia, a perder la soberanía, a perder todo nuestro ordenamiento jurídico, a crear por financiamientos foráneos caos, crisis de todo ámbito, crisis moral, política, social, que ya le hemos hablado. Por eso en nuestras investigaciones sobre el concepto de la corrupción en los derechos humanos nos topamos con una realidad existente. No se puede combatir a nadie si no identificamos primero al enemigo. Así pues, como llegamos a identificar esta élite mundial, ¿qué cosa tiene esta élite mundial? El sentido crematístico, la usura, las ganancias, todo eso es para que invisiblemente se controle a todas las naciones, las conciencias de los ciudadanos y colectivamente de los pueblos. Y queremos dejar un recordatorio de un periodista, un inventor de las relaciones públicas, del consumismo y de la propaganda, que en 1928 Edward Bernays nos dejó un texto que dice lo siguiente: la manipulación consciente e inteligente de las costumbres organizadas y de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Quienes manipulan ese mecanismo invisible de la sociedad constituyen
un gobierno invisible que es el verdadero poder de este país. Nos gobiernan, moldean nuestra manera de pensar, forman nuestros gustos, sugieren las ideas, fundamentalmente hombres que no conocemos de nada. Nuestros gobernantes, sigue agregando desde otro punto, nuestros gobernantes invisibles ignoran, en muchos casos, la identidad de los demás miembros que componen ese gabinete íntimo. Sea cual sea la actitud que escojamos adoptar a este respecto, sigue siendo un hecho que en casi todo lo que hacemos en la vida cotidiana, ya sea en la esfera política o del trabajo, nuestra conducta social o nuestro pensamiento ético, estamos dominados por un número de personas relativamente pequeño. Una minoría nos gobierna. Estos entienden los procesos mentales y las pautas sociales de las masas. Son ellos quienes manejan los hilos que controlan la manera de pensar del público y quienes aprovechan las antiguas fuerzas sociales e inventan formas nuevas de controlar y de dirigir al mundo. Edward Bernays, 1928. Bueno, y como se nos acaba ya el tiempo, con esto terminamos y seguiremos más adelante. Será hasta la próxima.